miren, yo estoy aquí congelándome porque hace mucho frío y en este momento quisiera cantar sal, solcito, caliéntame un poquito, por hoy, por mañana, por hoy, sobre todo por hoy, porque hemos llegado a una provincia que tiene mucha historia. Antes de la llegada de los españoles existía una religión ampliamente difundida por todos los Andes, que, aunque nos cueste creerlo, también tiene su texto sagrado, un texto que surgió aquí, en la provincia de Huarochirí. Descubramos juntos la cautivante historia del manuscrito de Huarochirí, la Biblia de los Andes. Mi nombre es Claudia Cari y esto es Historias con Marta Cari. La pregunta se cae de madura. ¿Cómo es posible que la religión del antiguo Perú tuviese su propio texto sagrado si los antiguos peruanos no conocían la escritura? ¿Acaso estaba conservado en quipus? Pues no, al menos no que sepa hasta el momento. Lo que sí sabemos con certeza es que en los tiempos de los incas, las historias que constituían las bases de sus creencias y cosmovisión se transmitían de forma oral de una generación a otra. De los ancianos a los jóvenes, de padres a hijos, las peripecias de Apus y Huacas, las deidades andinas, eran relatadas una y otra vez. Sin embargo, con la llegada de los españoles y la imposición del cristianismo, se pretendió erradicar para siempre todo rastro de los ancestrales dioses del antiguo Perú. Así, se perdieron en el tiempo sus historias. Por siglos fueron víctimas del olvido y hasta el día de hoy no sabríamos absolutamente nada de ellas de no haberse producido un prodigioso hallazgo en el Madrid del siglo XX, el manuscrito de Huarochirí. Perdido por centurias en la biblioteca de la capital española, este asombroso texto contiene lo que, sin exagerar, podría considerarse la Biblia del antiguo Perú, la Biblia de los Andes. Fechado en el siglo XVI y escrito en quechua, fue confeccionado aquí, en la provincia de Huarochirí, una provincia que tiene muchísimo que contar debido al relevante papel que desempeñaron las etnias que habitaron en ella en épocas precolombinas. Sería aquí donde todo aquello que retrataron nuestros antepasados cobraría sentido. El manuscrito de Huarochirí nos abre las puertas a un mundo fascinante de dioses que interactúan permanentemente con los pueblos de los Andes. Los dioses andinos o huacas, como eran llamados, regían la vida de todos en el antiguo Perú y ni aún los poderosos incas escapaban de sus designios y su voluntad. Es por ello que, a decir de algunos cronistas y estudiosos, en su imperio, el Tahuantinsuyo, se consideraba de vital importancia mantener a los huacas satisfechos. Para lograrlo, registraban en quipus cuáles eran los gustos particulares de cada uno, qué ofrendas eran de su agrado y de qué forma era mejor adorarles. A algunos les encantaba la coquilachicha, otros solo aceptaban conchas marinas, a muchos les contentaban los cantos y danzas, pero no pocos encontraban más apropiado un sacrificio. Llevar un registro con tantos datos constituía una enorme cantidad de información si consideramos que dentro del vasto territorio del imperio incaico habitaban, según sus creencias, cientos de dioses. Desde los huacas temidos y venerados en todo el mundo de los cuatro suyos, como Huiracocha, Pachacamac y el dios Sol, el Inti, cuyo culto los grandes emperadores incas popularizaron, hasta los huacas locales, y es que no existía ayllu, pueblo o región que no tuviese su propia deidad. Un huaca que, a pesar de regir solo una determinada localidad, poseía un poder temible, por lo que no resultaba prudente desatar su ira. Mientras los huacas estuviesen contentos, el universo entero estaría salvo. Hablar de Huarochirí es hablar del principal acceso desde la Sierra Central a la ciudad de Lima. No en vano, el ferrocarril central y la carretera central se encuentran aquí. Sin embargo, mucho antes de que Lima fuese fundada y de que cualquier español pusiera un pie en nuestro territorio, Huarochirí ya era una zona de paso importantísima. Siempre fue la principal puerta de acceso al mundo andino. En términos prácticos, el mayor nexo entre los Andes y la costa,
el lugar por el que incluso los incas trazaron su camino siguiendo un sendero que llevaba ya siglos existiendo y que permitió comunicar al Cusco con el oráculo más importante de la cultura andina, Pachacámac. Grandes peregrinaciones que no solo atravesaban tierra huarochirana, sino que también encontraban motivo de adoración en la misma. Que muchos peregrinos recorrían cientos de kilómetros con tal de alcanzar el adoratorio de Pariacaca, un gran apu o dios cuyo espíritu descansa en una montaña enorme, el imponente Nevado de Pariacaca, una de las deidades más importantes del Tahuantinsuyo, cuyos descendientes se dice habitaban en estos parajes y por ello nunca ha dejado de vigilar estas tierras. Incluso los cusqueños le guardaban un gran respeto a esta deidad por las historias que de él se contaban, las que han quedado inmortalizadas en el manuscrito de Huarochirí. La más resaltante, sin duda, es la que da cuenta de su enfrentamiento con otro dios andino, Huayayo. Es muy probable que ambos dioses hayan surgido en la época de los huancas, una cultura que ejerció su influencia en la actual región Juní y en los valles huarochiranos, antes de la aparición del incanato. Según dicho relato, Huayayo, furibundo personaje capaz de lanzar fuego, exigió a este pueblo la realización de sacrificios humanos en su honor. Ante tal situación y frente a la desesperación de los hombres, Pariacaca se ofreció a ayudarlos a cambio de que le adorasen a él, adoración que no implicaría más que sacrificios animales. En consecuencia, ambos dioses se enfrascaron en un feroz combate del que salió airoso Pariacaca, quien aprovechó su condición de dios de la lluvia para apagar el fuego de Huayayo con un enorme torrente de agua, mientras que el derrotado tuvo que huir al Valle del Mantaro, en Junín, en donde también descansa en forma de montaña. Pariacaca se convirtió en el amo y señor absoluto de Huarochirí y en uno de los apus más temidos del antiguo Perú. Se dice que el Huaca Pariacaca, el invencible apo de Huarochirí, nació de 5 huevos que aparecieron en los Andes. Según el manuscrito huarochirano, el único testigo de tal acontecimiento fue un hombre al que llamaban Huatiyacuri. Huatiyacuri tenía una apariencia muy humilde, razón por la cual fue despreciado por todos los que atendían a un gran señor de aquel entonces que se hacía pasar por Dios, Tantañanca, alguien que, a pesar de ufanarse de su condición de huaca, de un momento a otro cayó muy enfermo. Ningún sabio era capaz de encontrar la razón de su desgracia. Así que cuando Huatiyacuri apareció ofreciendo la cura, todos se burlaron de él. Sin embargo, el falso dios estaba desesperado y aceptó su ayuda. A cambio, prometió a una de sus hijas en matrimonio. Lo que nadie sospechaba era que, dada su cercanía con lo divino, Huatiyacuri había oído la razón de los males que aquejaban a su futuro suegro. Su mujer le había sido infiel y, por tal razón, 2 serpientes vivían en el techo de su gran casa y un sapo de 2 cabezas se escondía bajo el batán. Esas criaturas te hacen padecer. Vamos a matarlas y te aliviarás. Y cuando hayas sanado, adorarás a mi padre Pariacaca, pues tú no tienes verdadero poder. Si no, no te hubieras enfermado. Temerosos, Tantañanca obedeció al pie de la letra dichas instrucciones. No tardaron en encontrar a las serpientes, a las que dieron muerte, ni al sapo que escapó a una laguna cercana. Hecho esto, sanó de inmediato, por lo que Huatiyacuri tomó a la hija prometida por mujer. Una mujer que fue muy venerada en los Andes centrales porque, en realidad, era una diosa muy poderosa, Chaupiñanca. Pariacaca, el dios surgido de 5 huevos, prosiguió bendiciéndolo cuando tuvo que enfrentar los desafíos impuestos por su cuñado, él mismo que estaba deseoso de humillarle, pues no aceptaba que se hubiese unido con la hermana de su esposa. Lo desafió entonces a bailar, cantar y beber. Siguiendo las instrucciones del huaca que le bendecía, Huatiyacuri consiguió una tinya, una antara y un porongo de chicha en una montaña. Con los instrumentos cantó y bailó hasta remecer la tierra, dejando en vergüenza a un soberbio cuñado.
y con el porongo de chicha tomó con todo el pueblo y no dejó a ninguno sobrio. Por cierto, y en aquellos tiempos los hombres tomaban como lo hacen muchos peruanos hoy, compartiendo el vaso y derramando el líquido sobrante, algo que los antiguos hacían como señal de respeto a la tierra y a quienes se encontraban alrededor. A pesar de ser superado, el cuñado no se resignó y siguió retando a Guatiacuri, pero en nada le pudo ganar. Derrotado, huyó convertido en venado, para gloria del Huaca Pariacaca, el mismo que, a través de quien se proclamaba hijo suyo, demostraba su poder. Un poder que vería su esplendor cuando de los 5 huevos que lo constituían, surgieron 5 halcones, que luego adquirirían forma de hombre y se enfrentarían así a Huayayo Carhuincho, la divinidad que exigía a los humanos sacrificar a sus hijos. En la batalla final entre estos dioses, Pariacaca aprovecharía que era 5 para enviar torrentes de lluvia desde distintas direcciones y apagar así el fuego de su fiero enemigo. Hasta nuestros días es posible encontrar un vestigio de aquel enfrentamiento: la laguna Muyococha, formada por las aguas que forzaron al Huaca Huayayo Carhuincho a retirarse para siempre. Pariacaca, tras su victoria, se hizo uno y dominó Huarochirí, en cuyas tierras y en forma de montaña aún causa verdadera admiración. Ahora nos encontramos en el distrito de Matucana, es la capital de la provincia de Huarochirí. Pues aquí vamos a continuar con la extraordinaria historia acerca del manuscrito. Y es que este manuscrito conserva una gran cantidad de relatos protagonizados por numerosos huacas y apus. En este punto es importante recordar que los términos huaca y apu hacen referencia a dioses andinos. En cuanto a huaca, esta palabra alude al dios mismo y a todo elemento relacionado directamente con él, como su ídolo o su templo. Es un concepto muy amplio que concentra todo lo vinculado a la deidad, pues en la cosmovisión andina aquello era indivisible. Además, las huacas, que también podían ser momias de gobernantes y demás personajes elevados a la categoría de divinidades, le conferían identidad a una comunidad. Y es que los ayllus, que componían una comunidad o pueblo, basaban su unidad en supuestos pasados en común cuyo linaje se originaba en la propia huaca. Por otro lado, el término apu designa a una montaña que se considera viviente y divina, un dios cuya manifestación física era una huaca de escala monumental. Es decir, la montaña misma representada por igual a la deidad y a su templo o centro de adoración. Además, un atributo particular de los apus era que estas montañas o cerros tutelares velaban por los habitantes de los valles a su alrededor, de sus ríos, lagunas y todo lo que contenía. Para nuestros antepasados era evidente que uno siempre vivía a merced de un apu. Siendo así, los huarochiranos tenían uno de los apus tutelares más poderosos del incanato, lo que les confirió una relevancia particular y reforzó su buena relación con los gobernantes incas, a quienes apoyaron en varias ocasiones, incluso tras el arribo de los colonizadores. Pero según consta en el manuscrito de Huarochirí, existía alguien aún más poderoso que él, un dios con un poder sin igual: Kuniraya Huiracocha, el padre de Pariacaca y de todo lo que existe. En tiempos precolombinos, ningún huaca, apu, ninguna deidad se comparaba a Huiracocha, el creador del universo. Se sabe que la nobleza inca le rendía culto, siendo el sol el dios de las masas. Su nombre podía variar. En Huarochirí era Kuniraya Huiracocha y en el sur Apucuntixi Huiracocha, pero finalmente siempre se trataba de Huiracocha. Y es que todo había comenzado con él y todo podía terminar con él. Es por ello que la Biblia de los Andes, el manuscrito escrito aquí en Huarochirí, le dedica todo su primer capítulo. En él se relataban sus epopeyas y aventuras, entre ellas la que estuvo motivada por una hermosa mujer a la que todas las huacas, o mejor dicho, los huacas, deseaban. Pero, mientras los otros dioses andinos soñaban con conquistarla, Kuniraya Huiracocha urdió un astuto plan para que tan hermosa mujer concibiese un hijo suyo,
aunque las cosas no acabarían para nada bien. En tiempos muy antiguos, en la Sierra de Lima, existía un huaca que se convirtió en un hombre muy pobre y que paseaba con una ropa hecha harapos. Muchos hombres no lo reconocían y lo trataban como un mendigo piojoso. Él era Kuniraya Huiracocha, el dios del campo. Preparaba las chacras para el cultivo y reparaba los andenes. Tenía un gran poder y así humillaba a otros dioses. Pero un día, Kuniraya se quedó impresionado por la belleza de Cahuillaca, una huaca a quien los demás dioses la pretendían, pero ella siempre lo rechazaba. Nunca se dejó tocar por un hombre. Una tarde la bella diosa se encontraba tejiendo bajo un árbol de lúcumo, sin imaginar que Kuniraya lo observaba de lejos pensando de forma astuta en cómo acercarse a la linda Cahuillaca. Es ahí que se convirtió en un pájaro y voló hasta la copa de lúcuma. Allí encontró una lúcuma madura y se posó sobre ella, haciendo luego que la fruta cayera muy cerca de Cahuillaca, quien al ver la lúcuma se la comió muy gustosa. Después de 9 meses, como era de esperarse, Cahuillaca dio a luz y durante un buen tiempo crió sola a su hijo, pero siempre se preguntaba quién sería el padre. Un día llamó a todos los huacas a una reunión para por fin así poder dar respuesta a su pregunta. Cahuillaca puso al niño en el piso y dejó que Agatas avance hasta quien sería su padre. Entonces el niño avanzó muy feliz hasta donde se encontraba Kuniraya. Su madre vio eso y muy enfurecida gritó: ¡Ay de mí! ¿Cómo habría podido yo dar a luz el hijo de un hombre tan miserable? Diciendo eso, cogió a su hijo y corrió hacia el mar. Kuniraya, ante esa reacción, solo dijo: ¡Ahora sí me va a amar! Y se vistió con un traje de oro y la siguió, llamándola para que lo viera. Kuniraya continuó corriendo y se encontró con un cóndor a quien le preguntó: hermano, ¿dónde te encontraste con ella, con esa mujer? Muy cerca de aquí, le contestó el cóndor. Has de encontrarla. Kuniraya le dijo: tendrás larga vida y quien te mate también morirá. Después se encontró con el zorrino y le preguntó lo mismo. El zorrino contestó: ya nunca la encontrarás, se ha ido muy lejos. Por haberle dado esa respuesta, Kuniraya le maldijo: nunca caminarás durante el día y serás odiado por los demás. Y así Kuniraya continuó bendiciendo y maldiciendo a los animales según sus respuestas. Cahuillaca siguió corriendo con la intención de arrojarse al mar por dar a luz al hijo de un hombre tan horrible y sarnoso. Voy a desaparecer, dijo, y al llegar se arrojó al agua. Y allí, hasta ahora, en ese profundo mar de Pachacama, se ven muy claro 2 piedras en forma de gente que allí viven. Tenemos que hablar ahora del manuscrito en sí. ¿Cómo surgió exactamente este fascinante texto que condensa las odiseas de los dioses de la mitología andina? Pues, por paradójico que parezca, se lo debemos todo a un sacerdote católico que, durante los primeros años de la colonia, recorrió estos parajes huarochiranos con la finalidad de extirpar las idolatrías. Sin embargo, logró todo lo contrario, y es que decidió registrar todos los relatos que escuchó acerca de los dioses prehispánicos, logrando un compendio extenso y único en su tipo, una recopilación de mitos, leyendas e incluso historias de reinos y sus gobernantes que, de otra manera, hubieran quedado en el olvido, recorriendo caminos como este. Francisco de Ávila, cura de San Damián y vicario de Huarochirí, reconstruyó las bases de una cosmovisión sin igual, escribiendo cada relato en su idioma original, el quechua. ¿Quién sabe? Quizás en el fondo sabía que aquellas creencias que otros de su clase menospreciaban y satanizaban no merecían desaparecer sin más. Aunque claro, oficialmente fue un registro de los demonios que adoraban los indígenas y las herejías que perpetraban. Y como tal, el manuscrito fue enviado a España, donde se le perdió todo rastro por más de 300 años. Difícilmente Francisco de Ávila pudo haber imaginado el tremendo impacto que sus escritos tendrían tantos siglos después de su muerte.
Menos aún que su manuscrito, producto de su recorrido por los valles de Huarochirí, sería considerado una especie de Biblia andina por el inédito acercamiento que brinda las tradiciones de una civilización ya desaparecida. Y es que, aunque la ancestral cultura de los Andes aún sobrevive, su sistema de creencias cambió tremendamente desde su contacto con el mundo occidental por un voraz sincretismo que reemplazó a los sapos y huacas por santos patronos y santuarios con fieles devotos. Eso sí, y tal lo constata el manuscrito de Ávila, siempre fuimos un pueblo de mucha fe. La fe de los antiguos peruanos le debe un papel muy particular a las mujeres. Como ya fue relatado, el más poderoso de todos los dioses de la mitología andina, Huiracocha, se enamoró perdidamente de una bella diosa a la que embarazó a través de una lúcuma. Ella luego huiría y se lanzaría al mar pensando que había dado a luz al hijo de un pordiosero. Pero Huiracocha, que al perseguirla llegó a la costa, se encontró allí con las hijas del dios Pachacámac y la diosa Urpayhuachac, a las que solo una serpiente acompañaba, pues su madre había ido a encontrarse con la huaca que acababa de lanzarse al agua. Así que, aprovechando que estaban solas, Huiracocha abusó de una de ellas. Pretendió hacer lo mismo con la otra, pero esta logró escapar convertida en paloma. Frustrado, echó al mar el estanque en el que Urpayhuachac tenía a todos los peces, surgiendo así la vida marina. Al parecer, al igual que en mitologías como la griega, hasta las diosas estaban a merced de los bajos instintos de sus pares masculinos. Eso sí, en los Andes existían también diosas que ejercían su sexualidad con total libertad. Una de las más prominentes, Chaumpiñanca. Aunque una de las historias del manuscrito de Huarochirí le atribuye un padre y esposo humanos, el mismo texto señala que, en realidad, era muy adorada junto a sus hermanas por ser una huaca verdaderamente poderosa. También se le atribuyen varias parejas. Y se dice que al final se quedó junto al dios Runacoto, el huaca al que acudían los hombres que no estaban conformes con las dimensiones de su miembro viril. Al parecer, solo él la satisfizo plenamente, y es por ello que decidió pasar a la eternidad convirtiéndose en piedra a su lado. Adquirir una forma pétrea era, por cierto, una manera de alcanzar una expresión suprema de divinidad. La roca de la diosa Chaumpiñanca, por tanto, recibía toda clase de atenciones por parte de los pueblos circundantes y sus fiestas eran grandes celebraciones populares. Sin embargo, el resto de ñancas, término con el que se aludía a las hermanas, también eran objeto de veneración. Chaumpiñanca era la primera y más temida. A ella le seguían Chaxahuato y Mirahuato, quienes juntas se recibían los pedidos de sus devotos, los que les consideraban más honestas que su hermana mayor. Luego venía Urpayhuachac, cuyo nombre es igual a la de la diosa esposa de Pachacámac, cuyas hijas fueron víctimas de Huiracocha. El manuscrito no lo especifica, pero probablemente se trate de la misma deidad. Y por último estaba Yuncuhuachac, a la que el texto vincula con Cahuillaca, la huaca que se lanzó al mar, y desliza que son la misma persona. Todo queda en familia. Dejando a las huacas de lado, las mujeres mortales también tenían un protagonismo importante, generalmente usando el deseo que generaban en los dioses a su favor. Así encontramos a Chuquisuso, poseedora de una belleza que deslumbró a Pariacaca, el gran apu de Huarochirí. Ella, conocedora de lo mucho que el huaca la deseaba, le puso una condición. Se entregaría a él siempre y cuando construyera un acueducto para asegurar el suministro de agua a su localidad. Pariacaca lo hizo, y Chuquisuso cumplió su palabra. Tras su encuentro amoroso, ambos subieron a lo alto de una montaña donde ella se transformó en piedra, convirtiéndose en una divinidad que su pueblo reverenciaba con fervor, agradecido por el agua que irrigaba sus tierras. Otros pueblos hacían lo propio con una hermana de Chuquisuso, quien sedujo a uno de los hijos más fieros de Pariacaca, llamado Tutayquiri. A Tutayquiri nadie podía vencerlo, y así iba conquistando poblado tras poblado para someterlos a su voluntad y a la de su padre. Según lo relatado en el antiguo manuscrito, de no haber intervenido esa mujer, que logró distraerlo de sus faenas de guerrero, el huaca hubiese continuado con sus conquistas.
lo que de seguro habría desatado grandes enfrentamientos, incluso con otros dioses, ya que la mayoría de ellos eran sumamente territoriales. En consecuencia, en los Andes se tenía más que claro que la vida y la prosperidad, en múltiples sentidos, provenían de las mujeres, sean estas diosas o mortales. Ya sabemos que el manuscrito de Huarochirí fue redactado por un sacerdote de nombre Francisco de Ávila. Sabemos también que fue a parar a la Biblioteca de Madrid, donde recién en las primeras décadas del siglo XX fue encontrada por un alemán apasionado por las culturas de la América precolombina. Así, un texto escrito aquí en Huarochirí circulaba por el mundo en su original quechua y en alemán. Pero no existía ejemplar alguno en español, la lengua materna de su autor. Parecía una nueva ironía del destino, y lo fue hasta que uno de los peruanos más ilustres de los últimos tiempos, José María Arguedas, decidió arreglar cuentas con la historia y tradujo todo el texto, poniéndole además un título. Así surgió la obra Dioses y Hombres de Huarochirí. Gracias al esfuerzo de Arguedas, historias milenarias del antiguo Perú estaban ahora al alcance de todos los peruanos. Este es el manuscrito de Huarochirí, la llamada Biblia de los Andes, un libro que debería ser de lectura obligatoria en nuestro país por constituir un elemento indispensable para entender a nuestros antepasados y el gran legado que nos heredaron. El manuscrito de Huarochirí, dentro de todas las historias de dioses y hombres que guarda en su interior, contiene una que resulta especial por la referencia directa a uno de los grandes incas del Tahuantinsuyo, Túpac Inca Yupanqui. Según el relato de quienes aún recordaban los días en que gobernaban los hijos del sol, en una oportunidad el inca Túpac Yupanqui se hallaba muy afligido por cuanto varios pueblos se habían sublevado y lucharon fieramente contra su autoridad durante casi 12 años. Frustrado por las continuas derrotas militares que sufría en manos de los rebeldes, decidió apelar a la ayuda divina. Desesperado, convocó a todos los dioses al Cusco. Así, de todos los pueblos del Imperio Incaico, los huacas respondieron al llamado y emprendieron el viaje hacia la ciudad ombligo. Incluso Pachacámac, el poderoso dios del mundo de abajo, capaz de remecer la tierra y desbaratarla con grandes terremotos, acudió a la cita haciendo que lo lleven en andas desde su templo a orillas del mar, al que siempre acudían peregrinos de todo el antiguo Perú. Sin embargo, Pariacaca, el huaca que había derrotado a Huayayo Carhuincho y junto a sus hijos se había enseñoreado de los pueblos de Huarochirí, estaba indeciso. Incluso cuando ya todos los dioses andinos se encontraban en la plaza Aucaipata del Cusco, él seguía sin decidirse y su ausencia empezaba a llamar la atención de propios y extraños. Finalmente, Pariacaca mandó a llamar a su hijo Macahuiza. Anda tú, anda a escuchar. Ante la orden de su padre, Macahuiza de inmediato se trasladó a la capital del imperio. Al llegar a la plaza y ver al resto de huacas reunidos, se sentó en un extremo sobre sus andas. Entonces el inca tomó la palabra. Padres míos, huacas, bien saben ustedes con cuánto amor les sirvo, ofrendándoles oro y plata. Ustedes saben eso. Siendo así, ¿no podrían ayudarme? ¿Darme vuestro auxilio en esta guerra en la que he perdido a tantos miles de mis hombres? Silencio. Nadie contestó, como si los poderosos huacas estuviesen sordos. ¡Hablen! ¿Ustedes quieren que mueran de ese modo, odiándose en la guerra los hombres que crearon? Si no quieren auxiliarme, ahora mismo haré quemar todo lo que les pertenece. ¿Para qué les ofrendo oro y plata? ¿Les doy de beber y de comer? ¿Les sacrifico llamas y les sirvo como les sirvo? Si alguno me niega su ayuda, arderá inmediatamente. Ante la amenaza, el poderoso dios de los temblores, Pachacámac, respondió. Inca, casi sol, yo por ser quien soy no hable. Yo a ti y al mundo entero puedo sacudirlos. Puedo aniquilar a todos,
no solo a esos pueblos enemigos de quienes hablas. Tengo el poder de acabar con el mundo entero y contigo. Por eso me quedé callado. Tras escuchar a Pachacamac, todos permanecieron en silencio. Macauisa, el hijo de Pariacaca, que había llegado de último, sintió que su momento había llegado. Inca, casi el sol mismo. Yo iré donde tú quieres que vaya. Quédate tranquilo. Te traeré más pronto de lo que es posible lo que quieres. Apenas terminó de hablar, Macauisa tocó una antara de oro que traía consigo. También portaba un pincullo de oro y sobre su cabeza lucía un gorro circular que hacía juego con el traje negro que le vestía. Al oírle, el Inca impuso de inmediato que le diesen su propia anda real al Huaca. Con ella, Macauisa pronto estuvo en una montaña cerca al territorio de los rebeldes. Desde allí hizo llover en gran manera. Los torrentes de agua que se formaron inundaron los pueblos, mientras que los rayos, que caían de todas partes, acabaron con sus líderes más importantes. Vencidos los enemigos del Inca, el Huaca llevó al Cusco a los pocos sobrevivientes. Desde ese tiempo, Tupac Yupanqui adoró aún más a Pariacaca, padre de Macauisa, diciéndole a este último: Padre Macauisa, ¿qué puedo ofrecerte? Pide el pueblo que prefieras. Yo no dudaré en concedértelo. Yo no deseo nada para mí. Solo te pido que bailes y cantes en nuestro honor. Temiendo que el Huaca se volviese en contra suya, el Inca aceptó de inmediato, ofreciéndole también de comer. Pero los alimentos ofrecidos no eran del agrado de Macauisa. Yo no me alimento de estas cosas. Manda que me traigan muyo. El muyo, la concha sagrada traída de las costas norteñas que los antiguos peruanos valoraban más que el oro mismo, era una ofrenda muy especial. Y claro, Macauisa se había ganado el derecho de exigirla. Una ofrenda que, se dice, devoró con placer rechinando los dientes. No pidió nada más. A partir de ese momento, los incas respetaron y adoraron con empeño a los dioses de Huarochirí. Leyendo el manuscrito de Huarochirí, o dioses y hombres de Huarochirí, como le tituló Arguedas. Entiendo perfectamente el por qué muchos historiadores le han puesto ese apelativo de Biblia de los Andes. Los mitos y los personajes que contienen son una forma única de acercarnos a un mundo ya extinto, un mundo que desarrolló su propia interpretación del universo y a partir de ella planteó una concepción única de todo lo que le rodeaba. Muchas veces nos asombramos con los grandes monumentos y otras proezas extraordinarias que dejaron atrás nuestros antepasados, pero pocas veces hacemos el esfuerzo de intentar adentrarnos en sus mentes, en lo que evidentemente es un gran error, pues solo comprendiendo verdaderamente a los autores, comprenderemos verdaderamente sus obras. Cada huaca, huaco, textil, fortaleza, ciudadela y demás complejos arquitectónicos que hoy nos vislumbran responden a una forma de pensar muy diferente a la de este mundo occidental que hoy nos absorbe y envuelve todo. Una forma de pensar, una cosmovisión, un enfoque tan inédito como la civilización que lo engendró, al que jamás hubiésemos tenido acceso de no ser por textos como este. Desconectémonos por un instante de este agitado mundo y aprovechemos este portal a nuestro pasado. Les aseguro que no se arrepentirá.